Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como el Papa Francisco, fue el primer pontífice originario de América Latina, el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro y el primero en más de 1200 años que no nació en Europa. Su papado marcó una nueva etapa en la historia de la Iglesia Católica, caracterizada por la humildad, la cercanía con los pobres y una fuerte apuesta por la justicia social, el diálogo interreligioso y la protección del medio ambiente. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos. Estudió química antes de ingresar al seminario y posteriormente a la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en 1969. Tras ocupar diversos cargos académicos y administrativos dentro de la orden jesuita, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998 y cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2001. En Argentina, se destacó por su sencillez de vida, viajaba en transporte público, vivía en un apartamento modesto y cocinaba su propia comida. Durante el cónclave de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue elegido Papa, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Desde el primer momento, rompió con el protocolo, apareció en el balcón de San Pedro con una vestimenta sencilla, pidió a los fieles que rezaran por él y rechazó vivir en los lujosos aposentos papales. Su pontificado fue profundamente pastoral. Se acercó a las periferias, tanto geográficas como existenciales, visitando países pobres y zonas en conflicto. Denunció con fuerza la desigualdad económica, la explotación laboral, la trata de personas y los males del capitalismo deshumanizante. Luchó contra los abusos dentro de la Iglesia con medidas firmes y pidió perdón en nombre de la institución por los errores del pasado. Francisco también destacó por su papel como mediador en conflictos internacionales, promoviendo el diálogo entre países, religiones y culturas. Fue clave en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Su encíclica Laudato Si, 2015, fue un llamado urgente a cuidar la casa común, convirtiéndose en un documento fundamental sobre la crisis ecológica global. Aunque sus posturas progresistas fueron aplaudidas por muchos, también generaron resistencia dentro del propio Vaticano y entre sectores conservadores de la Iglesia. Promovió una visión más inclusiva de la fe, tendiendo puentes hacia los divorciados, las personas LGBT y quienes se sienten alejados de la Iglesia. Mantuvo un contacto constante con los fieles a través de gestos cotidianos, abrazos, llamadas telefónicas, encuentros espontáneos y homilías sencillas pero profundas. En cada acto, reafirmó su visión de una Iglesia pobre para los pobres. Falleció el 21 de abril de 2025, dejando un legado de humanidad, reforma y esperanza. Su muerte fue llorada en todo el mundo, no solo por católicos, jefes de Estado y millones de personas que encontraron en él una voz de compasión y sabiduría en tiempos difíciles. El Papa Francisco será recordado como el pastor humilde que eligió servir a todos desde abajo, con los zapatos gastados por andar los caminos del mundo y con el corazón lleno de amor por los más olvidados.